Muy bueno esta explicación, porque no todos los proyectos explican esta parte. Muy Sí, importante. esa parte es importante más para nuestros clientes que ya son empresarios, que son personas expertas y entienden todo lo que hay detrás de un negocio, una estructuración de un negocio, porque al final esto es la estructuración de un negocio que genera empleos, ese negocio, y ese negocio al haber aplicado inmigración le da al inversionista extranjero la residencia por esa razón, por ayudar a la economía del país y generar empleo. Entonces es importante entender el negocio, cómo está estructurado, para que ellos entiendan que con nuestro proyecto minimizan todos los riesgos porque está bien estructurado, porque está en construcción y porque tiene respaldo de otro lado. Entonces, la ubicación es importante tanto cuando vas a invertir en productos de inversión para tener valorización y rentabilidad, o cuando vas a escoger un producto de B5, porque no es el mismo riesgo invertir en una zona desarrollada que una no desarrollada. Exacto. ¿Ok? Esta zona nuestra tiene desde los restaurantes más básicos hasta las estrellas Michelin, la conectividad, las tiendas, tenemos más de 3 centros comerciales, somos la capital financiera. Hay dos tipos de programas inversionistas, ¿ok? Hay un programa inversionista que es el no inmigrante, que son la visa E2, que el inversionista pone un cierto capital, genera empleo, él y recibe un permiso de trabajo, nunca la residencia. La EB5 es un programa de inmigrante donde la inversión son dos montos, como ya mencioné, y le lleva al inversionista directamente una residencia y después una ciudadanía y no tiene que estar renovando. Con la E2 sí tiene que estar renovando, hay países que no se la dan y esa es la diferencia entre una y otra, ¿ok? En la E2 se la pueden renovar o no y se tiene que salir del país. Con la residencia no tiene que salir del país, después se convierte en ciudadano y puede irse a vivir a otro país y nunca pierde el estatus de vivir acá en Estados Unidos. Perfecto. O sea, es una opción permanente. La otra es una cosa temporaria, digamos. Exactamente. El programa del E5 es un programa del gobierno, como ya dije, desde el 1900, que ha traído y ha recaudado más de 833 millones de dólares para los estadounidenses, financiando proyectos comerciales y residenciales en el tiempo. Ujú. Son un cupo limitado cada año, son 10.000 visas nada más. Increíblemente se acaban cada año los cupos y este año ha aumentado mucho los países latinoamericanos. Eran países que no estaban tan activos en esto. De hecho, el primer lugar de países en el mundo que termina sus cupos cada año y se pone en lista de espera es China e India. Y hoy en día los países latinoamericanos como Brasil, México, Canadá, Venezuela, Argentina y Colombia y Ecuador están posicionándose en lugares más altos. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos muchos problemas políticos, económicos en nuestros países y por esa razón mucha gente está buscando un plan A, no B. Yo no lo llamo ya un plan B porque un plan A es ya realmente tomar la decisión y venirse de venir a vivir un país con mayores oportunidades en temas económicos y en temas de seguridad, que es lo que da Estados Unidos. Bueno, Perfecto. una parte importante aquí es quiénes pueden aplicar. Pueden aplicar cualquier inversionista de cualquier país del mundo, siempre y cuando no tenga problemas políticos ni nada que ver con los gobiernos que estén sancionados por Estados Unidos. Puede Bien. aplicar ese inversionista con su cónyuge e hijos menores de 21 años no casados. Esa persona que es requisito de cumplir, tener el monto, obviamente para invertirlo, tiene que no tener antecedentes penales ni de migración y que el dinero que va a usar venga de una fuente legal, porque ese dinero va a ser trazado y revisado. Lo puede traer de cualquier lugar siempre y cuando sea legal. Obviamente para las personas de Argentina, que creo que son los que nos acompañan el día de hoy, es Sí. un poquito más complicado el sentido de enviar el dinero, ¿ok? Porque hay que ver una trazabilidad de cómo llegó el dinero a Estados Unidos, pero hay maneras. Nuestros abogados tienen ya estructurado ciertas maneras para los argentinos de cómo ayudarlos a hacer lo posible y que el dinero se vea de manera clara y Perfecto. se puede hacer una trazabilidad mejor, se puede estructurar y acomodar, pero sí hay que demostrar de dónde vino el capital, ¿ok? Vino de una herencia, de un regalo, de una venta, de su trabajo de toda la vida. Tiene que estar blanqueado, como dicen ustedes allá, ese capital. Y tiene que llegar de manera legal a los Estados Unidos, no se puede hacer como por cuevas, tiene que hacerse de una forma Bien. mejor estructurada y nosotros podemos ayudarle explicándole cómo con nuestros abogados expertos en argentinos. Ok, Justamente ¿cuál ahora, perdón la interrupción, pero justamente ahora hay un proceso de blanqueamiento en Argentina que creo que nos va a favorecer mucho en ese sentido. Sí, eso me han dicho mis clientes argentinos, que bueno, me alegro mucho por ellos porque eso les va a facilitar
muchas cosas Claro que en sí. estos procesos, que Estados Unidos pide mucha claridad en esas cosas por el tema del lavado de dinero y todas esas cosas, que sabemos que los argentinos hacían este tipo de cosas por necesidad de que su país no les dejaba pues ser claro en sus ingresos y ahora lo van a poder hacer y estar un poquito más abiertos al mundo a hacer diferentes cosas. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que tiene invertir con la B5? Como tú lo dijiste, pueden vivir en cualquier lugar del mundo, tienen acceso a educación, a todo. Realmente vienen a vivir acá y tienen todos los beneficios, préstamo bancario, préstamos estudiantiles. De hecho, hay personas que vienen, mandan a sus hijos a estudiar acá y gastan en 5 o 6 años de universidad en lo que es la escuela, el todo. Y si esa persona se convierte en residente, tiene varias becas, tiene varios préstamos estudiantiles que al final del día le sale mucho mejor siendo residente que siendo extranjero. Claro. Y al final del día, pues ese mismo capital que va a usar en la universidad, pues lo puede usar en una residencia para su hijo y lo beneficia mucho más porque al final cuando saca su título puede quedarse trabajando en Estados Unidos y lograr todo con eso. Entonces, en este caso, el inversionista no se tiene que encargar de generar los empleos, es libre de hacer otras responsabilidades y nosotros como empresa que ya tenemos la experiencia, ya tenemos los empleados, todos nos encargamos de el requisito principal que nos pide a nosotros el proyecto del gobierno, que es generar mínimo 10 empleos por cada uno de esos cupos, ¿ok? Claro. El proceso va a depender mucho del cliente, el abogado que contraten y de dónde lo hagan, del país que lo hagan, si es un proceso consular o un proceso de Estados Unidos. Hay dos maneras de hacerlo, uno desde el país y otros desde dentro de Estados Unidos con un cambio de estatus. Desde el país puede demorar entre 2 3 años que llegue la primera residencia y desde Estados Unidos el cliente entre con un tipo de visa, ya sea de estudiante, ya sea de turista. Estando acá puede cambiar de idea y cambiar de estatus de una visa de no inmigrante a inmigrante y quedarse acá, pedir un permiso de trabajo y de viaje y ya empezar a disfrutar de los beneficios de un residente dentro del país. Esta parte es más personal, estructurada a cada uno de los clientes, pues esta parte es más recomendada que lo hable cada uno de los clientes con su abogado o con nuestros abogados. Pueden tener una cita completamente gratuita para escuchar cómo es el proceso, más o menos, pero estos son los tiempos aproximados. Cambian mucho según los consulados y según cómo tengan organizada la documentación que va a ser revisada y trazada. El Ujú. primer paso en cualquiera de los dos es contratar al abogado de migración, es el primer paso. Bien. Obviamente, este paso es importante, identificar cómo funciona el proceso, cuáles son los proyectos, cuál es la mejor opción. Después de eso, contratar al abogado de inmigración. Ese abogado va a empezar a hacer una trazabilidad de los fondos de ese inversionista. Después, ese cliente va a firmar un acuerdo de suscripción con el desarrollo y va a ser enviado el dinero al fideicomiso del proyecto, ¿ok? A la cuenta escrow, como se le llama acá, que es el fideicomiso. Y después que él manda el capital, en ese momento el abogado empieza a hacer el proceso migratorio. Hace la petición, envía el dinero, perdón, envía la solicitud de migración y empieza el proceso. El Bien. cliente tiene una entrevista en su consulado, si lo hace desde su país, le dan la residencia, le dan ahí sí se llama visa, Ujú. una visa, entra al país y activa la residencia. Esa residencia es temporal hasta que el desarrollador demuestre la generación de empleo por su cupo, se la dan permanente y después puede aplicar una ciudadanía. Y es lo mismo en el proceso de Estados Unidos, lo que el cliente a los 90 días puede hacer ese cambio de estatus y ya quedarse en los Estados Unidos. Pero bueno, esto es más independiente y los invitamos a que si están interesados, hagamos una reunión con el abogado y le expliquemos según su caso más detallado. Claro, estoy pensando por ahí para gente que tiene sus negocios en el extranjero, por ahí no tiene la posibilidad de venir y mudarse inmediatamente, sino que necesita ocuparse de sus negocios y hacerlo a larga distancia, ¿no? Exactamente. Aquí tenemos una comparación de todos esos beneficios que nosotros estamos dando de incentivos, cómo lo benefician en comparación a otro proyecto de 800 o 1 millón. Nosotros, por ejemplo, cubrimos todos estos gastos, más estamos pagando un 3%, que al final cuando sumas y restas con nosotros tienes de vuelta el $1.000.000 con 50 completos más $110.000. Y con otros Ok. proyectos tienes menos 82.000 en la inversión y en el otro solamente $14.000 de dinero aparte de lo que invierte. ¿Ok? Entonces, por eso es mucho más beneficioso nuestro proyecto. Entonces, en conclusión, para que entiendan a grandes rasgos de lo que hablamos el día de hoy, el programa de 5 es un programa que usted se convierte en banco para el proyecto, usted presta el capital, ese capital es usado en la construcción.
ese capital se lo regresan en 3 años y medio. Usted va a generar, va a ganar, perdón, intereses por haber prestado ese dinero del 3% anual. Y usted va a recibir la residencia para usted, su cónyuge e hijos menores de 21 años por la misma inversión, una sola inversión. Eh, Bien, la seguridad que le da nuestro proyecto es que estamos en construcción y ya estamos generando los empleos, que estamos 95, bueno, ya 98% vendido, qué que tenemos bien. una rentabilidad del 3%, que usted puede tener la green card en la mano y después la ciudadanía para usted, sus hijos, que usted le va a dar un legado a sus hijos y de venirse acá a tener más seguridad, más tranquilidad de vivir y trabajar en un país con más oportunidades. Y nada, pues yo creo que es la razón principal por la que lo que queremos venir para acá. Muchas personas ya tienen su vida hecha en los países, pero realmente hacen un esfuerzo por sus hijos para que tengan un mejor futuro. Y nada, esto es el programa de 5, de verdad es muy sencillo, el proceso es muy fácil, lo único más complicado es pues la parte de tener el capital, que sabemos que no todo el mundo cuenta con ese capital, y que el capital esté organizado, la documentación para hacer la trazabilidad de fondos y escoger un proyecto bien, pero para eso estamos nosotras las expertas acá para asesorarlos y ofrecerles las mejores oportunidades como esta. Y nada, pues bueno, no sé si tengan preguntas, yo Bien. tengo que entrar a otro Zoom también. Excelente, excelente. La verdad que creo que ha quedado todo muy claro. No veo ninguna pregunta en el chat. No sé si alguien tiene una pregunta. Si no, directamente yo voy a pasar a compartir los últimos detallitos de los consejos finales, básicamente, que eran los que quería dar. Asegúrate de trabajar, como dijo Marta, siempre con un equipo legal especializado en visas de EB5. Consulta con un asesor de bienes raíces, por supuesto, para entender los costos adicionales del proceso. En este específico caso no habría costos adicionales, ¿correcto, Marta? Todo está cubierto por ustedes, más el 3% de... que Solo, se... perdón que te interrumpa, pero sí, el cliente solamente tendría que pagar el costo de la traducción de los documentos, que es muy barato, la verdad. Y hay otro papel, otro documento de inmigración que tienen que pagar, que solamente son como $500.000. La verdad, nosotros cubrimos como perdón, como $120.000 y ellos nada más pagan unos $1.000, $2.000 en unas cosas extras que tienen que No poner. $500.000, no $500.000. Exacto, $2.000. Perfecto, entonces no es mucho, estupendo. Gracias por aclarar eso, Marta. Entonces, por último, ten en cuenta los requisitos de creación de empleo y sigue cerca la evolución de tu inversión. En eso se van a encargar ustedes de generar los empleos y mantenerte informado sobre cualquier cambio en las leyes de inmigración y del programa EB5, que para eso tenemos, por supuesto, nuestros abogados. Así que excelente con esto. Muchísimas gracias, Marta, por acompañarnos hoy. Gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, por compartirnos todos estos detalles. Ya saben, el que esté interesado, entonces puede contactarse conmigo en estos números, emails o por social media, y ahí hacemos una reunión con Marta y con nuestro abogado, que si no me equivoco es Camilo Espinosa, ¿correcto? Sí, Y uno de nuestros abogados, Camilo, claro que sí. él es uno de nosotros. Fabuloso. Entonces, y ahí empezamos el proceso, ¿sí? Chao, Muchas gracias chao. por acompañarnos. Gracias, Marta. Y nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias. Chao.